Gornak dirigió algunas de sus patas al extremo de su abdomen y moviendo sus protuberancias generó una extraña y viscosa tela de araña negruzca. Tejió varios orificios a sus alrededores en el aire y Santa Claus, aún consciente, contempló despavorido que a través de esos orificios podían verse los hogares de sus amados niños de Nothnagel. En breves instantes, los pequeños desgraciados serían engullidos por el horror. El primero en ser apresado fue el pequeño Axel. Se encontraba en el comedor de su casa con sus padres. Estaban ensayando los chistes que iba a contarle a Santa cuando llegase, con la cara llena de alegría y una bonita sonrisa que era correspondida por sus padres, que veían alegres cómo su hijo estaba tan ilusionado como cada año. Pero de pronto, Axel notó que algo estaba sucediendo, porque las sonrisas angelicales de sus padres se tornaron abruptamente muecas de horror, con las mandíbulas desencajadas y los ojos tan abiertos que parecían a punto de salir de sus órbitas. El padre de Axel corrió rápidamente hacia su hijo, y justo cuando iba a abrazarlo en un intento de protegerlo de algo, el pequeño vio como dos colmillos negros, muy largos y afilados, se asomaron por encima suyo y se clavaron en el cuello y la cara de su querido papá, para después abrirse con rapidez y desgarrar aquel rostro que hasta hacía pocos segundos desbordaba felicidad y ternura. Axel se quedó en shock, sin poder moverse ni proferir ningún grito, mirando cómo su padre yacía muerto con la cara desfigurada y la tráquea arrancada. Quería salir corriendo sin mirar atrás, ir hacia su madre y que ella lo salvase de lo que fuera que tenía detrás. Sin embargo, ni él pudo dar un solo paso, ni su madre pudo siquiera hacer un inútil intento de salvarlo, pues dos quelíceros fuertes y largos lo cogieron por los hombros y lo empezaron a retirar mientras un tentáculo negro atravesaba el estómago de su madre, que había dado algunos apresurados pasos hacia su hijo con la mano extendida. Para mayor confusión y horror del pequeño preadolescente, hasta hacía pocos segundos aún inmaculado ante los horrores de la realidad, con un solo empujón pasó de estar en el comedor de su casa a un cobertizo lleno de sangre, con duendes navideños clavados en las paredes envueltos en enormes telas de araña y con su amigo, el bueno de Santa Claus, con la cabeza ensangrentada y pronunciando su nombre entre sollozos y gorgoteos de sangre. Mi pequeño Axel, no. Mientras el pequeño Axel empezaba a comprender lo único comprensible de todo aquello, es decir, la certeza de su muerte, el sensible Darby estaba medio lloroso de emoción en su habitación, puesto que calculaba que faltaba muy poco rato para que Santa Claus llegase a Nothnagel. Estaba haciendo esfuerzos por no llorar esta vez, porque ya tenía 7 años, era mayor y quería demostrarlo. Darby se acercó a la ventana y vio a sus padres abajo, en la puerta de la casa, hablando mientras fumaban un cigarro. De repente, un sonido siseante llamó la atención del sensible Darby y un escalofrío recorrió su médula espinal. ¿Qué era aquel siniestro sonido que provenía de justo detrás suyo? Darby se giró lentamente y gritó de terror al ver un enorme arácnido surgiendo de dentro de una especie de tela negruzca. Su rostro lo petrificó y apenas pudo fijarse en que su enorme tórax ocupaba media habitación. Los padres de Darby oyeron el grito, miraron hacia la ventana de la habitación de su querido hijito y, antes de que empezasen a correr hacia dentro de la casa, vieron cómo la ventana se rompía y el cuerpo de su hijo surgía de los cristales y la madera rotos, agarrado por dos tentáculos negros. Sus padres, horrorizados y desesperados, corrieron lo más rápidamente posible hasta la habitación de Darby, pero al llegar solo encontraron pequeños trozos de cristal, sangre y restos de una extraña seda negra en el suelo. Mientras ellos lloraban y proferían gritos angustiados, llamando a su hijo sin saber dónde mirar, el sensible Darby caía en los establos del bonito Rudolf, ahora convertido en un amasijo de carne y órganos triturados y medio devorados. Intentó ponerse en pie y huir, pero no entendió por qué no podía siquiera mover sus piernas. No sabía que tenía la columna vertebral partida. La casi quinceañera Anja estaba haciendo un directo de Instagram en su habitación, demorando su presencia en la mesa familiar, donde su familia estaba esperando desde hacía un rato, como siempre. Les gustaba desayunar juntos, aunque eso implicase esperar a que la hija mayor terminase su inexcusable sesión matutina con las redes sociales. Un grito proveniente de la habitación de Anja alertó a sus padres de que sucedía algo y corrieron a su habitación, pero, una vez dentro, no vieron nada más que su teléfono móvil en el suelo.
La llamaron insistentemente, pero no lograban localizarla. Mientras sus padres se ahogaban en la angustia de haber perdido inexplicablemente a su pequeña, y las amigas de Anja miraban fijamente sus teléfonos móviles, que ahora solo mostraban el techo de la habitación de la chica, intentando comprender qué eran aquellos tentáculos negros que habían cogido por el cuello y la cintura a su amiga, la asustada casi quinceañera se encontraba muerta de frío y terror en un desolador cobertizo, guarida de una terrible depredadora y tumba de sus miserables presas, entre las que se encontraba, cuya muerte era inevitable. El funesto destino de todos ellos estaba a punto de llegar, pero antes, la cruel Gornakla hizo una última incursión a Nozdnager, asomando su horrendo rostro por el techo del salón de la preciosa Astrid, que estaba en la falda de su abuelita, abrazándola y llenando su cara de viejita encantadora de cariñosísimos besos. La felicidad, la ternura y el amor desbordaban aquel salón, pero todo eso terminó cuando unas repugnantes patas negras agarraron a la preciosa Astrid por los hombros y la arrancaron del cálido regazo de su abuela, que gritó y miró hacia arriba, sufriendo un ataque al corazón al ver aquellos 8 ojos rojos clavados en su nieta, apresada por una bestia gigantesca que había surgido de la nada y se la llevaba hacia esa misma nada. La abuela agarró su crucifijo que llevaba siempre colgando del cuello y pidió ayuda a Dios. «Por favor, Dios, no dejes que esa cosa se lleve a mi nieta». Pero no hay Dios. La abuela, que repentinamente entendió esa terrible verdad, ¿cómo podría Dios permitir la existencia de aquel monstruoso ser y, sobre todo, permitir que se llevase a la preciosa Astrid? Murió de ese violento infarto mientras la preciosa Astrid caía en el suelo del establo de Santa Claus, entre cuyas paredes acabarían sus cortos 10 años de vida. Los niños ya no estaban en la calidez y seguridad de sus hogares, sino en un cobertizo en medio de una montaña helada y ante un horrendo monstruo que les rompía todos sus huesos y reventaba sus órganos con su inmisericordioso brazo tentacular. Sin embargo, no fue con las roturas óseas ni con las hemorragias internas que los niños de Santa Claus encontraron la muerte, sino sufriendo los dolorosos aguijonazos de Gornakla y sintiendo el paralizante veneno correr por sus venas mientras los monstruosos quelíceros les abrían el estómago y la reina araña devoraba sus entrañas. El viejo Santa, antes de morir, comprendió que esa Navidad el pequeño Axel no le contaría chistes, el sensible Darby no lloraría de felicidad al ver el saco mágico, la adolescente Anja no maldisimularía su sonrisa y la preciosa Astrid no besuquearía las suaves mejillas de Rudolf. Todos acabaron aplastados, mutilados, destripados y devorados por el horror de Laponia, la depredadora de mundos Gornakla, el horror que en tiempos prehistóricos cayó del cielo.